Vamos a empezar hoy entonces con el tema de cimentaciones profundas. Hemos estado hablando de cimentaciones superficiales. Entonces vamos a repasar un poco la definición. Una cimentación es una estructura geotécnica que transmite las cargas al suelo de cimentación de forma segura, de forma económica, de forma funcional, es decir, de tal forma que la obra cumpla cabalmente el objetivo para el cual fue trazada. Eso es una cimentación. Transferencia de cargas. En la cimentación superficial decíamos que era superficial porque el desplante o la colocación de las cargas era cerca de la superficie del terreno. Resulta que muchas veces no se puede colocar cerca de la superficie del terreno, o sea que ya la cimentación no es superficial, sino se define como profunda. La definición puntual de una cimentación profunda es aquella en la cual su profundidad de desplante es por lo menos 5 veces su base. En las superficiales decíamos que el desplante era 3 veces la base o menos. Y cuando hablamos de profunda decimos que es 5 veces la base, por lo menos la profundidad de desplante. ¿Qué pasa en ese intervalo entre 3 y 5 veces la base? Ahí tenemos lo que se conoce como cimentaciones semiprofundas. Es decir, cimentaciones en las cuales el comportamiento es un híbrido entre el de una cimentación superficial y el de una profunda. Las cimentaciones profundas tienen una lógica muy sencilla y es que se dan cuando la cimentación superficial no es factible técnicamente, sobre todo cuando estamos hablando de una estructura de gran peso que al colocarla superficialmente generaría grandes asentamientos o en otros casos generaría problemas de capacidad de carga. Yo les decía que en cimentaciones superficiales es más común que el diseño esté gobernado por los asentamientos, es decir, que generalmente en cimentaciones superficiales lo que pasa es que para grandes cargas se ocurren grandes asentamientos que superan los límites de la norma y por eso entonces toca una solución con cimentaciones profundas. Entonces, esta es la lógica de la cimentación profunda. No se puede ejecutar una cimentación superficial por temas de asentamiento o de capacidad de carga, entonces hay que llevar la carga a un estrato más profundo del suelo, bajo diferentes razonamientos. Digamos que el más básico es el que se ve en la imagen de la izquierda, una superestructura soportada en una losa que no puede, digamos, transferir la carga de forma deseable porque quizás hay un asentamiento muy excesivo, ya que tenemos un estrato comprensible, bastante comprensible, un estrato débil, en el cual seguramente se producen grandes asentamientos. Entonces la solución es utilizar unos elementos que transfieran la carga hasta un estrato profundo, hasta un estrato menos compresible, un estrato en el cual los asentamientos sean menores y que de igual forma tenga una capacidad de carga adecuada, sea un estrato competente. Regularmente estos elementos que transfieren la carga en profundidad son llamados como pilotes o pilas, pilotes o pilas. Un pilote generalmente es un elemento estructural que puede ser en concreto, puede ser en acero, puede ser en madera. Generalmente tiene una forma cilíndrica, generalmente su sección es circular, aunque en otros casos puede ser rectangular, pero de todas maneras son casos muy específicos. Generalmente un pilote es de una forma circular y tiene la función de transferir la carga a un depósito más competente. Muchas veces ese estrato más competente no existe, entonces la función del pilote es
disipar la carga, transferir la carga en un área grande del estrato a través de un mecanismo de fricción, de tal manera que los pilotes resistan la carga que se les está aplicando y de igual manera transfieran esta carga a un depósito en mayor profundidad. En cimentaciones profundas pasa algo diferente a las cimentaciones superficiales en cuanto al diseño, y es que en pilotes y pilas el diseño regularmente está gobernado por la capacidad de carga más que por los asentamientos. Es decir, en los pilotes la capacidad de carga es más crítica que el asentamiento. Y en las cimentaciones superficiales recordemos que es al revés. El asentamiento regularmente es más crítico que la capacidad de carga. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos a hablar entonces de la tipología. ¿Cuáles son los tipos de cimentaciones profundas? Por una parte están los pilotes y pilas. Los pilotes regularmente son elementos esbeltos, quiere decir que su longitud es bastante grande con respecto a su ancho. Generalmente tienen diámetros entre 30 centímetros y 1 metro. Ese regularmente es el diámetro de los pilotes. Ya cuando tiene más de 1 metro de diámetro, se suele llamar pila al pilote, se le suele llamar pilas. Este es un tema que tiene que ver mucho, digamos, con el lenguaje coloquial de la ingeniería y de la zona en la que uno se encuentre. En Medellín es normal hablar de pilas más que de pilotes, porque regularmente son depósitos bastante duros en los que trabajan en esas zonas del país, y regularmente son pilotes excavados manualmente con grandes diámetros para aprovechar, digamos, bajas longitudes, porque la excavación es manual y requiere obviamente un diámetro en el que quepa una persona. Entonces, regularmente, por eso allá es muy común hablar de pilas como elementos de cimentación. En zonas como la nuestra, en la que los depósitos en superficie no son tan duros, son más bien depósitos sueltos, un poco más débiles, es común que hablemos de pilotes, porque el procedimiento constructivo ya no es manual, que no se puede, es un elemento mucho más suelto, mucho más débil, entre comillas, y entonces ya se recurren a otros métodos constructivos, ya como el método preexcavado, que ya requiere una máquina en la cual regularmente se manejan diámetros más pequeños para alcanzar más grandes profundidades hasta que se llega a estratos más duros. Entonces, digamos que eso hace que coloquialmente, dependiendo de la zona en la que uno se encuentre, se abre más de cierto tipo de cimentación. En Bogotá se habla mucho de pilotes, porque es un depósito arcilloso muy blando, entonces obviamente el procedimiento constructivo también es de pequeño diámetro para alcanzar grandes longitudes. Además, porque en Bogotá los pilotes son por fricción, ahorita vamos a ver de qué se trata eso, y esos pilotes por fricción tienen, digamos, más eficiencia cuando tienen un diámetro menor, porque el área superficial predomina sobre el área transversal. Entonces generan más fricción por menos costo, entre menor diámetro se utiliza. Entonces es por eso que en ciertas zonas del país se habla más de pilotes que de pilas, y en otras zonas se habla más de pilas. Pero todo está en el diámetro, la clave está en el diámetro. Están los micropilotes, que son pilotes de un diámetro muy pequeño, diámetros que van entre los 15 y los 30 centímetros, entre 15 y 30 centímetros. Son elementos muy esbeltos. Si un piloto es un elemento esbelto, un micropilote aún es más esbelto. Su relación de longitud por diámetro es realmente bastante alta. La longitud sobre el diámetro es un valor bastante alto.
Y esa esbeltez tiene varios efectos. Constructivamente puede llegar a ser beneficioso porque genera facilidad constructiva, menos demanda de potencia, digamos, de competencia mecánica en los equipos. Pero al mismo tiempo esa esbeltez puede jugar en contra en algunas aplicaciones, por ejemplo, sometimiento a cargas laterales, etc. Los micropilotes tienen una composición, una estructura muy definida. Regularmente se componen de una barra de acero que es introducida en el terreno luego de la excavación y alrededor de la cual posteriormente se inyecta lechada de cemento a presión. Es muy común que se utilice este método constructivo en los micropilotes. Es como una especie de anclaje, funciona muy parecido a un anclaje. Primero se inserta un refuerzo en el terreno y luego se inyecta una lechada para adherir ese refuerzo al terreno y de esa manera conseguir la capacidad de carga o la resistencia en sí del elemento. Vamos a ver un video acá pues, de micropilotes. Si te das cuenta, la perforación de es muy común en los micropilotes. Profe, qué pena, se le escucha entrecortado. En video también se ve entrecortado. El video no tenía sonido, así que no hay problema con el sonido. Si alcanzaron a apreciar el video. Yo personalmente el video lo vi como entrecortado, como se pausaba y seguía. Bien, sí, es normal, es que este es un video un poco pesado, entonces quizás el internet no lo sube a la misma velocidad con la que transcurre. Digamos que es un problema ya que se me sale un poco de las manos. Ya quienes quieran de pronto ver el video lo consiguen en YouTube o lo pueden ver en el video grabado de la clase, sale bien. En YouTube lo puede, incluso esta clase yo la grabé y está el link, por ahí yo se los voy a pasar en Sabio para que lo vean y ahí pueden mirar todos los videos. Bien, pero básicamente el video mostraba de forma muy sencilla el procedimiento de construcción de los micropilotes, aspectos a resaltar del video, pues principalmente
el primer micropilote que ejecutaron lo hicieron en una cimentación existente y eso digamos que es muy diciente de las aplicaciones que tienen los micropilotes. Porque obviamente al tener un diámetro bajo, la potencia requerida para la perforación se reduce ostensiblemente y esto facilita las operaciones de perforación y hace que sea factible para edificaciones que ya son existentes y que uno no quiere perjudicar con un equipo muy pesado o con unas fuerzas de perforación que pongan en peligro la estructura. Entonces, en ese escenario es muy conveniente la utilización de micropilotes. Como se dan cuenta, lo primero que hacen es la perforación, introducen con un dispositivo centrador el refuerzo y luego hacen el vaciado de la lechada. Esta lechada la pueden vaciar por gravedad o la pueden inyectar a presión. Cuando se inyecta a presión, se tiene la gran ventaja de que el micropilote se hinca en el terreno con unas especies de raíces. Ocurre un rompimiento del suelo en unos puntos que hace que la fricción y el mecanismo de adherencia del elemento con el suelo sea bastante mayor a que si se hace el vaciado por gravedad de la lechada. Otra técnica que se veía al final del video era la de la utilización de un refuerzo autoperforante que consiste en que en la punta del mismo refuerzo se coloca una broca de perforación y con la misma barra de refuerzo se va perforando en el terreno. Esto se utiliza mucho en suelos que son un poco inestables y en los cuales las paredes de la excavación podrían estar, digamos, en riesgo de colapsar durante la excavación. Y para evitar, por ejemplo, utilizar bentonita o utilizar agua, entonces mejor con el mismo refuerzo se va perforando. Esto es lo que se conoce como una barra autoperforante. Entonces, después que se produce la excavación y la perforación, esta misma barra queda dentro del foso, queda dentro del hueco y luego se inyecta la lechada dentro del dispositivo y queda el micropilote montado. Digamos que esa es una técnica de construcción, ventaja, facilidad constructiva, utilización de equipo de menor potencia, desventaja, la esbeltez de los elementos y las grandes dudas ante ciertas solicitaciones de carga que pueden ser críticas, como por ejemplo las cargas laterales. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bien, ya hablamos de los elementos que tienen un diámetro menor al pilote, son los micropilotes. Ahora vamos a hablar de los que tienen un diámetro mayor y es lo que se conoce como caissons. Los caissons son también llamados pozos de cimentación. Su relación diámetro-profundidad los cataloga como una cimentación semiprofunda. Cimentación semiprofunda, es decir, su profundidad de desplante está entre 3 y 5 veces su diámetro. Esos son los caissons. Son generalmente pozos de cimentación de gran diámetro. Es decir, su relación de diámetro con respecto a la profundidad es intermedia. Regularmente los caissons son excavados a mano, son muy útiles en proyectos en los cuales el material de alta resistencia está a una profundidad no tan alta y cargas con los cuales diámetros altos que facilitan, por ejemplo, la excavación manual pueden ser utilizados. Es una alternativa muy interesante para proyectos en los cuales la cimentación no debe ser tan profunda y se requiere y es favorable la utilización de grandes diámetros, quizás porque en ese escenario es más conveniente la excavación manual. Yo les pongo el caso de Medellín. En Medellín, en la zona cafetera, es muy común la utilización de caissons porque como son depósitos en los cuales regularmente son materiales residuales y tú tienes en los primeros 3, 4, 5 metros
materiales de suelo suelto, pero de ahí hacia abajo ya empiezas a conseguir materiales bastante duros. Entonces son materiales en los cuales hacer un pilote de pequeño diámetro no es un buen negocio, porque vas a encontrar que el material muy duro no está a una gran profundidad y que los métodos de excavación se vuelven un poco complejos. Entonces se utilizan caissons que alcanzan una profundidad normal y que pueden ser excavados a mano, y que ese gran diámetro compensa el tema de la resistencia. En estos sitios, sin embargo, también a veces paradójicamente se utilizan los micropilotes, pero como refuerzo de una cimentación superficial. Aquí tenemos ejemplos de caissons. A la izquierda unos caissons excavados dentro del mar para la instalación de una protección costera. Vamos a mirar un video en el cual se evidencia cómo es el proceso constructivo de un caisson. Tampoco tiene sonido. Bien, ¿si alcanzaron a apreciar el video o se entrecortó? Se entrecortó igual para mí, profe. Bien, ¿a nadie le salió el video bien?
No, profe, yo opino de que los videos los puedes subir a Sabio y ya al final de la clase cada uno lo podemos ver ya con más comodidad. Ahorita les paso el link en YouTube, donde subí el video de la clase y ahí aparecen todos los videos. Bien, lo que nos mostraba el video sobre el sistema Keyson, pues es un sistema de construcción bastante interesante en el cual el pozo de cimentación es un método constructivo. Hay varias formas de hacerlo, pero digamos que la original es la que les voy a describir. Tienes un pozo de cimentación, es decir, el anillo de la cimentación como tal, en concreto ya reforzado, prefabricado. Entonces lo colocas en la superficie de terreno, exactamente en el punto donde vas a construir. A continuación empiezas a excavar y a sacar el material que queda dentro de ese cilindro hueco. Cuando tú empiezas a excavar ese material, que es donde va a estar el Keyson, obviamente el pozo va bajando, el cilindro hueco de concreto reforzado va descendiendo en la medida en que le va sacando el material, pero a medida que él va descendiendo, ese material que va sacando de dentro, el mismo pozo en la medida en que va bajando sirve de contención y el material que queda alrededor del Keyson no tiene ningún inconveniente porque él mismo va bajando y va conteniendo el material que queda lateralmente. Luego de que finaliza la excavación, queda el Keyson metido dentro del suelo, queda ese cilindro hueco metido dentro del suelo y a continuación lo que se hace es que se vacía un tapón en concreto en la parte inferior del Keyson, es decir, se bombea concreto hasta el fondo de la excavación de tal manera que se genera un tapón, una estructura en la punta del Keyson que es la que se apoya en el material y genera la resistencia por punta. Y a continuación, el mismo material que sacaste del Keyson vuelves y lo metes en la excavación, ¿sí? Y ese mismo material entonces hace el relleno del Keyson. Esa es una forma de cimentación muy conveniente en materiales que a pesar de que son duros, tienen poca estabilidad lateral. Materiales que tienen un estrato duro a baja profundidad, que son inestables lateralmente, eso puede suceder. Imagínate un depósito de pura grava rocosa. Es un material que es durísimo, excelente para cimentación en la punta, pero cuando tú lo excavas, si tú lo perforas, ese material no te va a dejar quieto, se te va a inestabilizar la excavación cada rato porque no tiene cohesión. Entonces, ese tipo de materiales, este método constructivo es de gran ayuda, es excelente para esos casos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucha? No. Estaba completamente en silencio. Repite a ver si... Profe, en ese caso los Keyson o casetones son los que se utilizan para las tres grúas, más que todo, ¿no? Se necesita una profundidad mínima y altas cargas soportar, sí. Puede ser eso. Yo he visto que utilizan casetones. No son esto lo que estamos hablando de Keyson, o sea, son estructuras que se consideran un poquito, no superficiales, sino semisuperficiales, porque van un poco más abajo. Sí, más bien semiprofundas, porque digamos que tienen una lógica de diseño mucho más parecida a la de un pilote que a la de una zapata. Entonces, por eso se llaman semiprofundas. Y sí, efectivamente, como les decía, son para casos en los cuales hay grandes cargas, no se puede hacer la cimentación superficial,
y toca irse un poco más abajo. Obviamente hasta un material bastante duro. Regularmente estos son elementos que trabajan por punta, o sea que requieren que el material en la punta sea bastante competente. Como les decía, un claro ejemplo es en depósitos residuales, como por ejemplo en Medellín, en el eje cafetero, zonas en las cuales tenemos materiales cerca a la superficie de altísima resistencia y con bajar unos cuantos metros uno consigue un material competente y ese, digamos que es la lógica del asunto. Nuestra ciudad no es muy común la utilización de caissons por razones evidentes y es que nosotros no tenemos materiales fuertes cerca a la superficie en lo que respecta a la ciudad de Cartagena. Pues obviamente nos toca ir muy abajo y por eso nosotros utilizamos más bien pilotes. Los caissons pueden ser comunes en zonas de pronto marítimas acá en la ciudad, zonas en las cuales sí puede ser, digamos, una alternativa utilizar un pozo, colocarlo en la superficie de una zona, digamos, hidráulicamente desfavorable, ir haciendo la excavación para que, digamos, que quede enterrada el pozo o la tubería dentro y luego hacer el vaciado y el relleno. Podría ser, digamos, una alternativa muy interesante que se implementa mucho en este tipo de obras, pero no es común en nuestro medio la utilización de caissons. ¿Una otra pregunta hasta ahí? No, profe, gracias. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en el diseño de pilotes y pilas, diciéndolo de esa forma, porque digamos, los micropilotes se diseñan más que todo como un anclaje. Los anclajes no hacen parte del plan del curso y los caissons se diseñan con una lógica muy similar a los pilotes, pero teniendo solamente en cuenta la capacidad por punta. Es regularmente la práctica de diseño habitual. Entonces, de ahora en adelante, vamos a referirnos con pilotes a las cimentaciones que involucran tanto pilas como pilotes y a los caissons solamente bajo el mecanismo de resistencia o capacidad de carga por punta, que más adelante lo vamos a entender mejor. ¿Cuáles son las funciones de los pilotes? La primera función de un pilote es la transferencia de carga vertical. Esa es la lógica principal de un pilote. En superficie no está la capacidad de carga, entonces vamos a buscar un estrato inferior en el que sí esté la capacidad de carga que yo estoy necesitando. Ese es lo que representa la primera imagen de la izquierda. Un suelo blando, no se puede colocar la carga allí, entonces me voy con el pilote hasta un suelo duro. Un suelo duro o incluso una roca, ¿por qué no una roca? Esa es la primera lógica de los pilotos. Tengo un estrato no competente, busco un estrato competente. En esos casos, los pilotes trabajan básicamente por punta. Es decir, el pilote apoyado en la punta es lo que genera mayor capacidad de carga. El suelo que está en la punta del pilote que genera esa resistencia es a lo que se le debe en mayor parte la resistencia del pilote. Sin embargo, no siempre se cuenta con la suerte, con la fortuna de que tengamos un depósito mucho más resistente en profundidad. Muchas veces uno hace una perforación de muchísimos metros en profundidad y encuentra materiales de una configuración muy similar, espesores de material blando bastante grandes, sin la esperanza de encontrar un material más fuerte en profundidad. Por ejemplo, un caso extremo, ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá, el estrato de arcilla, cual le llaman la sopa bogotana, tiene un espesor tremendamente alto, que se acentúa más en ciertas zonas de la capital, y esto hace que en ciertos puntos tú haces un sondeo de 30, 40 metros y sigues encontrando exactamente la misma arcilla, un poquito más consolidada en los estratos inferiores, pero igualmente débil.
Entonces, en estos casos, los pilotes ya no trabajan bajo la misma lógica de encontrar un estrato más duro. Ahora trabajan bajo la lógica de que el pilote, entre más longitud tiene, más área superficial tiene y por lo tanto transfiere la carga en un área mayor y con eso se le da la capacidad de carga. Bajo un mecanismo que se conoce como fricción. Y la fricción ocurre en todo el cuerpo del pilote, en todo el fuste del pilote. Y de hecho, es el mecanismo de carga que manifiesta primero el piloto. Cuando tú construyes un pilote dentro del suelo y empiezas a aplicarle carga, la primera reacción que tiene el suelo es generar un mecanismo de fricción. Cuando él empieza a hundirse en el suelo, cuando él empieza a sentarse, el suelo que está lateralmente al pilote, el suelo que está interactuando con el fuste, presiona lateralmente el pilote, genera una especie de fricción o adhesión entre el suelo y el pilote, de tal manera que lo que hace el suelo es intentar que el pilote no se hunda excesivamente en el terreno. Es como si uno intentara hundir el pilote y el suelo que tiene abrazado al pilote se aferra a él, buscando impedir que el pilote se hunda. Obviamente esto es un mecanismo que tiene un límite y ese límite es lo que conocemos como capacidad de carga por fricción. En suelos cohesivos como la arcilla de Bogotá que mencionaba ahorita, ese mecanismo más que fricción es un mecanismo de adhesión, es decir, la cohesión no drenada del material desarrolla una especie de pegamento, de liga, de fuerza lateral de adhesión entre el pilote y el suelo que busca impedir que éste se asiente excesivamente en el suelo y que éste falle por capacidad de carga. Entonces, esa es otra manera de generar la resistencia del pilote. Entonces, tenemos que los pilotes trabajan bajo dos mecanismos. El mecanismo de la fricción en el fuste o el cuerpo del pilote y el mecanismo de transferencia por punta. Es decir, un pilote tiene dos capacidades de carga. Una capacidad de carga por punta y una capacidad de carga por fricción en el fuste del pilote. Hay pilotes que solo trabajan por punta y hay pilotes que solo trabajan por fricción. ¿Cuáles trabajan por punta? Aquellos que se colocan sobre depósitos muy duros o depósitos rocosos. Si este pilote está colocado en esta roca, al ser este un material incompresible, este pilote no logra asentarse, no se deforma, entonces el material que está alrededor del pilote no tiene la posibilidad de abrazarlo, de tomarlo, de generar la fricción, porque no hay asentamiento. Cuando hay asentamiento es cuando hay movilización del material lateral generando este mecanismo friccionante. Si el suelo es muy duro y no hay asentamiento, el mecanismo de fricción empieza a ser de dudosa ocurrencia. Entonces, en esos casos, lo mejor es solamente tener en cuenta la capacidad de carga por punta, que de hecho, cuando el material es muy duro, esa capacidad por punta es muy superior a la que puede haber por fricción, entonces generalmente uno descarta la resistencia por fricción del piloto. Y en el caso inverso, es decir, en el caso en el que no hay un material duro en la punta y lo que hay es un gran asentamiento, entonces la resistencia por punta termina siendo tan baja que la resistencia se le termina debiendo casi que exclusivamente a la resistencia por fricción. En suelos granulares sueltos, en los cuales el ángulo de fricción es muy bajo, la capacidad por punta también es bastante baja y sí se desarrollan grandes fuerzas friccionantes. Por una razón muy clave. Recordemos un poco de presión activa, pasiva y en reposo. Recordemos que, por ejemplo, la presión activa es mayor en la medida en que el depósito tiene un ángulo de fricción menor. Pero la presión pasiva, en la presión pasiva, ocurre lo contrario. Hay más presión en la medida en que el ángulo de fricción es mayor. Entonces, estos fenómenos de presión lateral del suelo son los que vive un piloto. Regularmente, el estado que vive el piloto es un estado de presión lateral en reposo.
Entonces, entre mayor es el ángulo de fricción, mayor es el empuje y mayor entonces es la resistencia por fricción del piloto. Entonces, estos son los mecanismos en los cuales un piloto transfiere la carga a un depósito de suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, los pilotos también pueden cumplir funciones de transferencia de carga no solo vertical, sino también horizontal. Un ejemplo muy común es el caso de los muros de contención soportados en pilotes. Ya en el capítulo de estructuras de contención, cuando analizábamos casos muy extremos, nos dábamos cuenta de que por más que tú dosificaras el muro, le dieras peso, estratégicamente le colocaras cualquier tipo de cosas, el muro seguía con problemas para cumplir. Ya ese es un caso en el cual superficialmente no se puede colocar el muro. Recordemos, por ejemplo, el caso del parcial en el que teníamos una arcilla muy blanda como material de cimentación superficial y evidentemente el muro fallaba por deslizamiento y fallaba por capacidad de carga. Ese es un caso en el que quizás el mejoramiento es una opción como la vimos, pero ya en casos en los cuales el problema realmente es incontrolable superficialmente, toca hacer una cimentación profunda, y es que simplemente tomas el muro y lo construyes sobre una serie de pilotes que toman la carga del muro y la llevan hasta estratos inferiores, sea por mecanismos de fricción o de punta, o por la punta. En ese escenario, no solamente el muro transmite cargas verticales por su peso propio, recordemos que también el muro recibe fuerzas horizontales de la presión lateral del suelo. Y recordemos también que si esto se da, eso induce cierta inclinación del muro, que puede llegar a ser muy leve, pero de todas formas, el muro tiene una zona en la que ejerce mayor presión sobre el suelo. Entonces, generalmente ese mecanismo de la fuerza horizontal genera que ciertos pilotes estén a compresión, presionando el suelo a compresión, y los demás pilotes que están ubicados en la zona posterior pueden estar a tensión, es decir, que esa fuerza horizontal busca sacarlos del terreno, los jala de cierta manera. Entonces, este es un mecanismo en el cual el pilote que está sometido a tensión, por ejemplo, debe soportar la carga trabajando única y exclusivamente por fricción, ya que la punta de cierta forma pierde contacto con el suelo. Este es un caso extremo. Y al mismo tiempo la fuerza horizontal hace que los pilotes transmitan esa misma carga horizontalmente y el suelo debe estar en capacidad de resistir esa carga horizontal. Entonces, no solamente es carga vertical, también los pilotes pueden ser sometidos a estos casos extremos en los cuales la fuerza horizontal actúa. Caso también como el que vemos a la derecha, de un tablestacado soportado en pilotes con una línea de anclaje. Algunos de ustedes navegaron un poquito en las tablestacas cuando veíamos el proyecto, el taller, perdón, del segundo corte. Recordemos que una tablestaca es un elemento metálico que se hinca en el terreno para soportar una excavación. Resiste principalmente porque la zona que queda metida dentro del suelo ejerce una resistencia pasiva a la fuerza activa que se genera en la zona superior. Muchas veces el corte es tan alto y los esfuerzos desestabilizantes son tan altos que habría que profundizar la tablestaca muchísimos metros para garantizar su estabilidad. En esos casos muchas veces se recurre a un anclaje, pero como todo anclaje requiere una zona de alta resistencia donde poder descansar. Si esto no se da en el depósito, muchas veces se construye un muerto o un bloque
regularmente de concreto o de concreto ciclópeo, dentro del suelo, al cual atarle el anclaje y el cual se soporta regularmente en pilotes o micropilotes, de tal manera que cuando la fuerza activa busque que la tablestaca se desestabilice, el anclaje jala el bloque hacia la derecha y finalmente son los pilotes o micropilotes los que soportan esta fuerza horizontal. Entonces, no solamente son cargas verticales, sino también cargas horizontales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, aquí vemos el caso de un muro de contención, el que les mencionaba ahorita. Un caso puntual de fuerzas horizontales en el que incluso también el piloto debe resistir momentos, porque por más que digamos que es una estructura de contención, la estructura de contención contiene el relleno, contiene el empuje lateral, pero este empuje lateral finalmente es transmitido al suelo de cimentación, sea en forma de carga vertical, se le transmiten momentos, se le transmiten fuerzas horizontales, que son las que buscan ocasionar el deslizamiento. Entonces, digamos que el muro es una estructura geotécnica que transmite cargas en todos los sentidos y de todo tipo al suelo. Los pilotes también en muchos casos resisten fuerzas de subpresión. Las fuerzas de subpresión regularmente se deben a fluidos como el agua, sobre todo en estructuras enterradas con grandes presiones hidráulicas. ¿Qué sucede en un caso, por ejemplo, como este, de una estructura dentro del mar o dentro de un cuerpo léntico que puede ser incluso una ciénaga, etcétera? Cuando tú colocas por ejemplo, una losa de cimentación dentro de ese material, toda esta presión hidráulica de toda esta columna de agua que está por encima actúa como una fuerza de subpresión que busca levantar esta losa. Si esta estructura no es lo suficientemente pesada, la fuerza de subpresión del agua puede levantar el elemento. Entonces, en esos casos, los pilotes lo que hacen es llevar la carga a un estrato inferior, anclan la estructura mucho más abajo de tal manera que se puedan contrarrestar estas fuerzas de subpresión. Son casos en los cuales, fíjense que los pilotes no tienen la función de transmitir la carga más abajo porque la carga de la estructura sea elevada, sino que en este caso fíjense que los pilotes van a tener un mecanismo diferente. Si van a contrarrestar una fuerza de subpresión que probablemente les exija una resistencia a la tensión, que esa fuerza de subpresión va a buscar jalar los pilotes del suelo, los va a intentar sacar, entonces los pilotes van a tener que defenderse de esta solicitación. Bien, estas eran las funciones de los pilotes. Ahora hablemos un poco más de la tipología. Así como los pilotes se clasifican de acuerdo con sus tamaños, en pilotes, pilas, micropilotes, caissons, también se clasifican de acuerdo con el material con el cual son construidos. Los pilotes más comunes son los de concreto, pero en algunos casos puede ser factible la utilización de pilotes de acero. Los pilotes de acero regularmente son pilotes huecos, en el caso de un pilote cilíndrico, o con perfiles en forma de H, en forma de I. Obviamente por una razón muy sencilla, y es que el acero pues obviamente tiene unas condiciones mecánicas muy superiores a las del concreto, pero obviamente su costo también es muy superior al del concreto. Entonces una alternativa de pilotes de acero tiene esa particularidad, que pues no es macizo el pilote en acero, es más bien hueco, con el fin de que pues al ser un material tan resistente pues se compensa un poco con el costo de la cimentación. Los pilotes en acero obviamente son prefabricados, deben ser hechos antes y luego ser hincados dentro del terreno.
las uniones entre las partes de los pilotes pueden hacerse mediante soldadura o pueden hacerse mediante uniones mecánicas. Es mucho más común la utilización de soldadura. Para que un pilote en acero, al ser prefabricado, sea construido, debe ser hincado en el terreno, así como lo vemos en este diagrama. Un hincado mediante percusión, que es cuando se deja caer un peso sobre el pilote y ese peso va haciendo que el pilote se hinque dentro del suelo. Recordemos que el hincado puede hacerse también por vibración en suelos granulares, en los cuales la vibración lo que busca es generar los espacios vacíos donde va entrando el piloto. O puede hacerse también por presión, muy común en suelos cohesivos. La utilización de pilotes de acero tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas que tienen los pilotes de acero es que es de fácil manejo con respecto al corte. Tú tienes un elemento prefabricado y lo puedes cortar por donde tú quieras y al mismo tiempo lo puedes unir como tú quieras porque existe la soldadura. Es decir, si tú cortas unos pilotes de 10 metros y después te dice que son de 15, pues fácilmente tú coges un pilote de 10, lo cortas en 2 pedazos y le soldas el pilote en la otra parte y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? A cierto nivel de soldadura se garantiza la resistencia adecuada. Esto es una gran ventaja que tienen los pilotes de acero sobre otro tipo de pilotes prefabricados, como por ejemplo un prefabricado en concreto. Es mucho más engorroso. El corte no tanto, tú lo puedes cortar con un elemento de corte bien cuidadosamente y especializado, pero para unir un pilote de concreto es prácticamente imposible. No hay forma de hacer la unión entre dos partes de un pilote que están completamente separadas. No se llega nunca al nivel de resistencia adecuado. Y se genera por más un plano de debilidad que puede ser obviamente la zona o el punto débil de la estructura. Entonces, esta es una ventaja de los pilotes de acero. Son pilotes con alta capacidad de carga, porque nosotros sabemos de sobra las capacidades y las propiedades mecánicas que tiene el acero. Son muy superiores a las del concreto. Así que puedes utilizar elementos en H, en I, cilíndricos, huecos, que tienen alta capacidad de carga. Sin embargo, esta misma capacidad de carga se traduce en costos relativamente altos. Son bastante costosos. Si se comparan netamente con una alternativa en concreto, pues van a ser más costosos que el concreto. ¿En qué caso prevalecerá una alternativa de un pilote en acero? Un caso en el cual haya una variable adicional involucrada, como por ejemplo el tiempo. Pues unos pilotes ya prefabricados en acero se construyen muy rápidamente y por la misma capacidad que tiene el material, pues son muy fáciles de llevar a cabo, de ejecutar en el terreno. Pero es si hay una necesidad imperativa en la cual el tiempo vale más oro que nunca, y puede hacer que se incline la balanza hacia estos materiales. Pero generalmente son más costosos los pilotes en acero que los pilotes en concreto. Como los pilotes en acero deben ser hincados y prefabricados, tienen la gran ventaja de que resisten altos esfuerzos de hincado. Es decir, tú le puedes aplicar grandes presiones, grandes vibraciones, grandes fuerzas de impacto y los pilotes resisten estas solicitaciones. Un caso un poco distinto a los pilotes en concreto, el concreto esbelto básicamente tiene cierta vulnerabilidad, sobre todo a las fuerzas de impacto, y se corre el riesgo de que durante el hincado un pilote en concreto falle. Entonces, esta es una ventaja de los pilotes en acero. Gran desventaja, tienen un alto nivel de ruido durante su hincado. Esto hace que estos pilotes de acero
en zonas residenciales no puedan ser llevados a cabo. Esto limita mucho la utilización de los pilotes de acero a zonas residenciales y los limita casi que a construcciones alejadas de la sociedad, en zonas industriales, en zonas portuarias, en carreteras, por ejemplo. Y otra desventaja del acero es la de siempre con los elementos metálicos, por más que se quiera, son elementos expuestos a la corrosión, sobre todo si tenemos ambientes especialmente agresivos, como por ejemplo el mar. Es muy común utilizar pilotes metálicos en estructuras marinas por la facilidad constructiva de hincarlos en el mar. Sin embargo, generalmente tienen el problema de la corrosión. Y tratar la corrosión genera un costo adicional. Regularmente se puede solucionar con un recubrimiento, no solamente con pintura, sino con un material. Venden a veces materiales de recubrimiento con base en plásticos, de poliuretano, polietilenos, etcétera, con los que se forra literalmente el pilote y se consigue con eso, digamos, disminuir su tendencia a la corrosión. Si son pintados, pues eso genera, digamos, que unos costos adicionales de mantenimiento en la parte expuesta. Por ejemplo, aquí, en este caso de una estructura marítima, el pilote se hinca, pero se deja una parte expuesta para construir un muelle. En este caso, pues, vemos claramente cómo la corrosión ha atacado los pilotes en la parte que está expuesta, seguramente por falta del mantenimiento que debe tener esta pintura de recubrimiento anticorrosivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, de pronto yo quisiera hacerle una preguntita, no sé si me salgo un poco del tema, pero quería saber cómo qué tan peligrosa puede llegar a ser la corrosión en esos casos. Bien, la corrosión depende del nivel de la corrosión, pero el peligro es básicamente en que la corrosión representa una pérdida de la integridad estructural. Es decir, cuando un material se oxida, no hay pérdida de material. ¿Sí? El volumen, el peso del material se mantiene. Cuando el material se corroe, quiere decir que el material se pierde. Es decir, se empieza a haber pérdida de volumen, empieza a haber pérdida de peso. Entonces, el primer peligro es que en la sección del pilote empieza a cambiar, empieza a disminuir. Lo que se va corroyendo se va perdiendo en la sección. Y en el caso de estos pilotes que son huecos, la inercia de la sección es importante para las solicitaciones estructurales. Entonces, cuando se empieza a perder esta sección, se empieza a perder capacidad estructural, se empieza a perder margen de seguridad. Y si esto es recurrente en todos los pilotes, pues puede llegar a ser un problema global. Y si ya la corrosión es bastante fuerte, pues ya empieza a perderse incluso ya resistencia a la compresión en el elemento, ya hasta un punto en que puede ocurrir la falla del sistema. Termina siendo más una falla estructural que una falla geotécnica. Ok, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta también. Sí. Bueno, respecto a los perfiles que se utilizan para hacer los pilotes en acero, digamos, ¿cómo se controla el fenómeno del pandeo en este caso, viendo que la forma de instalarlo es por hincamiento? Bien, ese es un tema de diseño de hincado. Cuando uno ejecuta un hincado debe hacer un diseño y ese diseño del hincado involucra primero estimar unas cargas dinámicas de hincado. Esas cargas dinámicas están relacionadas con la resistencia del suelo. Si tú vas a hincar un pilote en una arena densa, vas a necesitar unas fuerzas de hincado mayores que si la arena está suelta, por ejemplo. Entonces, en ese análisis, ese diseño del proceso de hincado, uno, de acuerdo con la resistencia del suelo, estima la fuerza con la que se va a hincar el pilote. Y luego con esta fuerza dinámica, entonces
dentro del catálogo de los pilotes, uno escoge una sección que resista y disipe estos esfuerzos de tal manera que no los concentre y no se produzca el pandeo. Es un tema de diseño, es un tema de estimar la carga dinámica y con esa carga darle una sección. ¿Cómo se evita el pandeo? O si se está dando el hincado y hay pandeo, ¿cómo se soluciona? Pues simplemente porque no tienes una sección que tenga la inercia y la forma de resistir la alta carga dinámica que le estás aplicando. Entonces, en ese caso, pues simplemente sería un error de proyección y lo que habría que hacer simplemente sería cambiar la sección del pilote. Otra alternativa podría ser hacer la construcción por etapas, es decir, tú puedes ir hincando por tramos, ir haciendo la soldadura del pilote en la medida en que vas haciendo el hincado. Es un proceso mucho más demorado. Regularmente uno prefiere hacer la soldadura antes de hincar, pero en casos muy extremos esto podría ser otra alternativa para prevenir el pandeo, sobre todo si el pilote es muy esbelto y ya tienes un gasto de acero muy fuerte. Entonces tú puedes hacer, si el pilote tiene 30 centímetros, hincas 10, te queda una parte en la superficie, montas con la grúa la parte superior, haces la soldadura del tramo siguiente, luego de que ya la soldadura está lista para resistir, hincas los otros 10 metros y sigues con los otros 10. Este es, digamos que puede ser una alternativa constructiva que te ayude con ese problema. Bien, además de los pilotes en acero, están los pilotes en concreto, que de hecho son los más utilizados, son los más comunes, por unas razones económicas y técnicas, porque son pilotes que cumplen su función cabalmente y representan una alternativa más económica, más tradicional, más controlada, más versátil sobre todo. Cuando me refiero a versátil, me refiero a que un piloto en acero o es hincado o es hincado. Y eso implica que si estás en una zona residencial ya está descartado. El piloto en concreto es flexible, es versátil en cuanto a que yo lo puedo hacer hincado o lo puedo hacer preexcavado, lo puedo preexcavar con bentonita o le coloco una camisa, o etcétera. Hay muchas posibilidades constructivamente hablando, lo que hace que la alternativa de pilotes en concreto se ajuste más a ciertas condiciones, es decir, es una alternativa mucho más flexible. Y el material es bastante competente ante los agentes químicos, por ejemplo. Están los pilotes de concreto hincados, que son pilotes prefabricados. Regularmente son pilotes a los que se les realiza una especie de punta. La punta tiene por propósito que la parte que hace parte del hincado que interactúa en la punta tenga una menor área, de tal manera de concentrar más el esfuerzo y mejorar, optimizar las fuerzas de hincado, porque los pilotes en concreto son especialmente susceptibles a fracturarse, ¿sí? Son más susceptibles a fracturarse que los pilotes en acero. De pronto un pilote en acero se puede pandear, de pronto como la inquietud que tenía el compañero, pero en los pilotes en concreto es más crítico porque puede ocurrir una fractura del piloto. Y lo peor es que esa fractura puede ocurrir y uno no se entera. Por eso es que existen las pruebas de integridad, las que les voy a contar más adelante. Entonces, por eso a los pilotes en concreto se les hace esa especie de punta. Regularmente son pilotes con una sección cuadrada, octagonal o incluso circular. Son pilotes prefabricados. Aquí vamos a ver un pequeño video, si nos lo permite el internet, del hincado de un pilote. ¿Cómo es el proceso de hincado de un pilote en concreto?
Bien, en este video veíamos un hincado bastante artesanal de un pilote. Lastimosamente no estamos teniendo buena velocidad de transmisión de los videos ni sonido, pero en este caso unos muchachos hincaban un pilote a través de su propia fuerza. Algo curioso del video es que ellos hacían el hincado bajo una melodía, un ritmo, más bien era un ritmo que ellos mismos estaban llevando al tiempo, de tal manera que el movimiento con el que estaban hincando el pilote era bastante sincronizado. Esto parece una banalidad, pero es algo importante en este caso, porque eso garantiza que la fuerza de hincado es uniforme y se transmite de la misma manera, de tal manera que el pilote no se, digamos, se presiona más de un lado que del otro, o su instalación es poco uniforme, lo cual haría de pronto que el pilote se incline un poco, no se asiente de forma correcta. Ventajas que tienen los pilotes de concreto hincados. La principal ventaja es que la instalación no depende del nivel de agua en el suelo. Esto es importante cuando el depósito está saturado. Uno va a hacer un pilote preexcavado. Un pilote preexcavado es hacer primero el agujero y luego vaciar el concreto fresco. Si tú tienes un suelo con altos niveles freáticos, esto puede ser especialmente problemático para el caso, porque entonces el agua podría entrar a afectar tu relación agua-cemento y generarte algunos problemas en cuanto a la calidad de concreto que finalmente queda, que termina siendo de cierta forma una incertidumbre. Uno puede colocarle al concreto que usa para los pilotes, de hecho es lo que se hace, unos agentes aditivos que mejoren estas propiedades y que hagan que el concreto sea autocompactante, se consolide rápidamente, pero son fenómenos que hasta cierto punto se pueden controlar. Un aspecto negativo de los pilotes de concreto hincados es que se pueden dañar. El concreto tiene cierta desventaja, sobre todo cuando es muy esbelto, una tendencia a fracturarse, a resistir solamente ciertos esfuerzos de flexión. Entonces, ante ciertas cargas dinámicas, sencillamente puede haber un daño del pilote durante el hincado, y pueda que incluso ese daño no se pueda percibir durante la instalación, que quizás se fracture en un punto en el cual el pilote ya esté dentro del depósito y uno no alcance a verlo. No hablemos de pronto de una fracturación súbita catastrófica, hablemos de pronto de una fisura muy fuerte que luego ya con las cargas de proyecto se pueda traducir en una falla del piloto. La manera de verificar esto es mediante ensayos de integridad. Los ensayos de integridad es un ensayo geofísico en el que uno manda una señal, una onda a través del pilote, y dependiendo de cómo la señal viaje a través del pilote, uno puede saber si el pilote quedó fundido íntegramente o si quedó fisurado o si quedó partido durante el proceso de instalación. Sin embargo, se puede dañar, y si se daña, por más que tú te enteres que está dañado, te toca hacerlo nuevamente, y eso obviamente genera sobrecostos. Una ventaja es que el material se puede inspeccionar antes del hincado. Como son pilotes prefabricados, pues obviamente tú fundes el concreto en unas condiciones controladas, con una formaleta, haces el curado del concreto, un control de calidad bastante riguroso que te garantiza de que el concreto con el que finalmente quede el pilote después del fraguado es la resistencia que tú necesitas. Cosa que no es muy fácil de verificar durante un pilote preexcavado, porque obviamente cuando tú fundes el concreto fresco, el agua que está alrededor del pilote, si hay un régimen hidráulico fuerte, puede entrar un poco y afectar la relación agua-cemento de la mezcla. Puede haber diferencias en el proceso de fraguado. Es un tema que se te escapa un poco al control. Como les decía, soluciona con algunos aditivos hasta cierto punto, pero sigue siendo algo que no puedes controlar al 100%.
Una desventaja es que el suelo no puede investigarse durante la construcción. En los pilotes hincados no hay material de desperdicio de excavación, porque en la medida en que tú hincas, el material que estaba donde ahora está tu pilote se empieza a desplazar lateralmente, empieza como a compactar el material lateral, a ocupar esos espacios vacíos y no sale a la superficie. Entonces, eso es una desventaja porque tú hincas el pilote, pero no sabes en qué suelo lo estás hincando. Se supone que hubo un estudio de suelos previo y toda la película, pero cuando uno hace un pilote preexcavado, en la misma excavación va saliendo en material. Entonces, es como una verificación adicional. Tú, cuando haces el preexcavado, tú miras el material y te das cuenta, hombre, efectivamente este es el material del estudio de suelos, no hay problema si llegamos al material que estábamos buscando. Cuando el pilote es hincado, vas a la de Dios, vas más específicamente, digamos, a confiarte al 100% el estudio de suelo. Cuando los pilotes van a ser hincados, entonces por eso uno debe hacer un estudio de suelo muy juicioso, ojalá con un par de sondeos adicionales, con mucho más rigor en cuanto a la caracterización del depósito, porque no va a haber lugar a verificación. Cuando hay pilotes preexcavados, uno puede verificar, decir, hombre, mira, me encontré otro material, se recalcula, hagamos el pilote un poco más largo, lleguemos un poco más abajo. Si se toman decisiones de ese tipo. Cuando el pilote es hincado, uno realmente va a lo que esté ahí. En suelos granulares, cuando se da el hincado, hay un efecto, y es que, como les decía ahorita, el volumen de suelo que estaba donde ahora está el pilote que hincaste no sale del material. Ese suelo se va hacia los lados, se desplaza lateralmente. ¿Esto qué ocasiona? Que el material alrededor del pilote queda con una mayor compactación, porque el peso por volumen de suelo aumenta, porque ahora hay más partículas sólidas donde antes habían espacios vacíos. Esta es una forma de compactación. Y como sabemos, en los suelos granulares, la compactación es directamente proporcional, el nivel de compactación es directamente proporcional al ángulo de fricción y a la resistencia. O sea que si el material granular alrededor del pilote se compacta, entonces va a haber una mejora de la resistencia al corte del suelo. Esa es una ventaja, que puede ser una desventaja, lastimosamente. Porque entonces ese mismo desplazamiento lateral del suelo que ocasiona compactación, si el depósito está muy suelto, si es una arcilla muy blanda, puede ocasionar desplazamientos excesivos, transmisión de fuerzas a gran escala que puede hacer daño en estructuras e instalaciones adyacentes. Los pilotes hincados regularmente se asocian con un costo bajo. ¿Por qué es un costo bajo? Primero, por la fabricación de los pilotes. Cuando se hacen en una planta en condiciones controladas es mucho más sencillo. Si tú haces el pilote preexcavado y lo fundes en obra es más costoso, porque en concreto primero tienes que colocarle unos aditivos, tienes que bombearlo, es más costoso el proceso. Hay que incluir en los costos adicionales de excavación. Hay una máquina que igual se utiliza en los pilotes hincados, también hay que utilizar un equipo de hincado, acá también hay un equipo de perforación, pero en el hincado el proceso es limpio. El pilote lo hincas y hasta llegó, no hay material de desecho, no hay que utilizar otros equipos complementarios para sacar el material, colocarlo en una volqueta, disponerlo en otro punto, no hay que hacerlo. Es un proceso más limpio. Cuando es preexcavado hay que sacar ese material, queda ahí apilado, tiene que venir otro cargador, lo monta en una volqueta, se lo lleva hasta un sitio de disposición si de pronto no hay que hacer ningún relleno en el proyecto. Entonces, digamos que son costos que empiezan a sumarse a la otra alternativa y por eso los pilotes hincados son de un costo bajo. Sobre todo por el costo del concreto y lo controlado que es el proceso en planta genera mucha eficiencia. Grandes ventajas de los pilotes hincados, el nivel de ruido. Ese nivel de ruido los mata para soluciones en zonas urbanas. Es demasiado insoportable y por lo tanto no se puede ejecutar en muchos sitios, sobre todo residenciales, que es precisamente donde más se construyen edificaciones.
Bien, los pilotes de concreto preexcavados son aquellos en los cuales el pilote no está prefabricado, sino que se funde en el mismo sitio, se funde in situ. El procedimiento es muy sencillo. Lo primero que se hace es hacer la excavación, por eso es preexcavado. Se excava y una vez que ya está el hueco, el foso, la zona donde se va a fundir, se hace la fundición del concreto. Hay varias formas de hacer pilotes preexcavados. En la imagen que tenemos en la diapositiva es uno de los métodos. Este es un método que consiste en utilizar un taladro con una longitud igual o superior a la longitud del pilote. Entonces lo que uno hace es que empiezas a excavar con un auger. Empiezas a excavar con un auger y cuando llegas a la profundidad, este mismo elemento tiene un hueco en el centro por donde se inserta la tubería con la que se bombea el concreto. Entonces, a continuación, lo que uno va haciendo es simplemente que en la medida en que vas sacando el taladro de perforación, va fundiendo el concreto. Entonces, lo que vas sacando de taladro lo vas colocando de concreto. Es una actividad sincronizada. ¿Cuál es la ventaja? Que el mismo taladro te sirve para sostener las paredes de la excavación mientras va fundiendo. Si no lo haces de esta manera, bueno, entonces después que ya fundes todo el concreto, insertas el refuerzo, insertas la parrilla de acero y ya te queda el pilote listo. Esta inserción de la parrilla tiene que ser inmediata antes que el concreto empiece a fraguar. Si no lo haces de esta manera, puedes utilizar otro tipo de forma de construcción, que puede ser hacer la excavación, sacar el taladro, insertar el refuerzo y a continuación hacer el bombeo de concreto. Esto lo puedes hacer cuando las paredes de la excavación sean autosostenibles, o sea que no se te vengan abajo cuando saques el taladro. Incluso si no son estables, puedes utilizar un agente estabilizante como por ejemplo la bentonita. La bentonita es una arcilla de tipo momorilonita altamente tixotrópica, es decir, es un material que produce un lodo que mientras esté en movimiento, mientras esté, digamos, siendo colocado, se comporta como un fluido, pero una vez entra en reposo, se convierte en un material semisólido, entre comillas, que tiene cierta resistencia lateral y contiene las paredes de la excavación. Tiene otra cualidad y es que tiene una baja densidad. O sea que una vez que tú empiezas a fundir el concreto, por principio de Arquímedes va saliendo la bentonita y el concreto la va reemplazando. Lo mismo puedes hacer utilizando un encamisado. Puedes utilizar un encamisado para sostener la excavación. Puedes utilizar también agua a presión en vez de bentonita. Son varias alternativas para los pilotes preexcavados. Vamos a mirar este video si nos lo permite el internet, o más bien hasta donde nos permite el internet. Esta es una excavación que se va haciendo en conjunto con un encamisado. Esta es una lógica muy parecida a la del caisson. Vas excavando y el pozo se va insertando la tuba. Este es el encamisado. Ese encamisado sirve como guía también.
Bien, ahí en lo que alcanzaron a ver, era un procedimiento pues muy parecido al que le describí hace un rato para la construcción de pilotes preexcavados. Ya el procedimiento constructivo depende mucho de la maquinaria disponible, depende mucho de la estabilidad lateral del suelo, etc. Son muchos los aspectos que influyen en la forma como se realice la construcción de los pilotes. Una gran ventaja que tienen los pilotes de concreto preexcavados es que el material de desecho esta vez sí puede ser examinado visualmente, se puede comparar, puede ser comparado y puede ser comparado con el estudio de suelos. Lo que no se puede verificar es la calidad del concreto, por lo que les decía hace un rato, que luego de que ya fragua, pues no sabemos con qué resistencia queda, no sabemos si hubo afectación en la dosificación de la mezcla por interacción con agua. Requiere un manejo de material de excavación, disponerlo en un sitio, esto tiene afectaciones ambientales, genera costos, etc. La gran ventaja es que puede ser instalado con menos ruido y vibraciones que un pilote hincado. Esto en casos de construcciones residenciales sea una alternativa más favorable, a pesar de que esté asociado a un costo un poco más alto y a unas dificultades técnicas un poco más marcadas. Entonces, obviamente por la gran limitación del ruido, esta ventaja es bastante importante en la definición. En concreto, que no ha fraguado puede dañarse debido a flujos de agua subterránea. Esto ocurre cuando hay grandes presiones de agua. Son presiones hidrostáticas normales, pueda que el concreto reaccione bien y no permite el ingreso de agua en la mezcla. Pero cuando es un flujo de agua, se puede poner en peligro la resistencia del concreto. No hay riesgo de levantamiento debido al proceso de hincado, a veces ni a levantamiento ni a desplazamientos laterales, es decir, esas vibraciones y esos desplazamientos tanto laterales como verticales que suceden por la instalación de un pilote hincado no suceden cuando el pilote es preexcavado. Eso es una ventaja. Aunque son susceptibles a abultamiento o adelgazamiento en suelos inestables. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que después que tú retiras el encamisado del pilote o sacas la bentonita, pueda que el material lateralmente, por ser inestable, se te desplace un poco hacia el pilote. Eso te puede generar que el pilote te quede con un diámetro un poco menor, que te quede deforme en ciertos puntos, o por el contrario, que se abulte. De pronto, si el material se deja empujar del concreto. Entonces, esto puede hacer que la sección del pilote no te quede así tan cilíndrica como cuando uno hace el diseño. La longitud puede variarse con facilidad porque obviamente depende de la profundidad de excavación. Es decir, no hay que predefinir unas longitudes necesariamente. Si hay que modificar una longitud después porque de pronto en la excavación se encontró que todavía no se ha llegado al material propuesto por el geotecnista, uno puede excavar un poco más y hacer los pilotes un poco más largos. Cuando el pilote es prefabricado, hay que llegar exactamente a la profundidad que está definida. No hay ni siquiera probabilidad de verificar. Entonces, es un tema que se plantea de esa forma. Otra ventaja es que la capacidad estructural no depende de las condiciones de hincado. Cuando un pilote se hinca, la resistencia por fricción depende de la forma como se hinque, sobre todo en suelos granulares. Y si se alcanza una presión más cercana a la pasiva o más cercana a la presión en reposo. Entonces, eso es una desventaja que no se da en los pilotes preexcavados, en los cuales la capacidad estructural no depende de eso. Otra desventaja es que la limpieza de la base puede ser difícil. Esto en el sentido en que cuando uno hace sobre todo la fundición del concreto para el pilote en presencia de bentonita, la bentonita pues es un desecho del pilote como tal. Cuando se da ese reemplazo del concreto por la bentonita, pues puede quedar residuos en la punta que hagan que la punta no quede tan
tan perfecta, entre comillas, como uno quisiera. Entonces, esto puede hacer que el pilote tenga disminución de la resistencia por punto porque queda un poco